¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Vía V, muy buenas noches. Miles de comentarios y una realidad brutal a la intemperie. Es el balance inicial de una de las iniciativas más exitosas llevadas a cabo por una institución pública para denunciar el acoso y la violencia que siguen sufriendo miles de mujeres. Prima Acoso, promovido por el Concello de Pontevedra, se ha convertido ya en una iniciativa de referencia que hoy nos proponemos analizar con su responsable y que ha permitido a miles de mujeres escarbar en su pasado y reconocer una realidad que existe, pero de la que no siempre se habla. Que tiene su sanita que está tan demacrada y le ha salido un bonatón. Cuenta que su colega la insulta, la golpea, el muy cobarde, muy cabrón. No se busca la vida, siempre metido en casa, a menudo no veo más gorrón. Ella dice que es bueno y él siempre le promete que va a cambiar la situación. Su sanita desgraciada, ¿qué va a ser de ti? Porque de mi enrollada tienes que sufrir. Y aquí le creerle y siempre le perdona, confunde pena con amor. Pero ella convierte en la humilla con palabras y no le deja respirar. La pobre Susanita no entiende qué le pasa y tiene roto el corazón. Y dicen los vecinos que mete mucho ruido, algún día la va a matar. Carmen Fouces, muy buena noite. Hola, buena noite. Antes de nada, noraboa. Si se pode dar noraboa por denunciar algo como isto, porque ten esa doble cara. Esta campaña, de aquí vamos falar enseguida, por se acaso hai alguén que aínda non sabe de que estamos falando, que ten xa uns días que pusestes en marcha coincidendo co Día Internacional contra a Violencia contra a Muller. Agardabades todo o que aconteceu en torno a esta campaña, Carmen? Sospeitábamos que algo iba a pasar, porque si é verdade que todas as mulleres sabemos silenciosamente que en algún momento da nosa vida tuvemos algún tipo de acoso, vense xa cando éramos máis nenas, máis mozas, sempre hai algo. O que pasa é que o temos absolutamente normalizado e é algo que temos asumido. De feito, as instruccións que lles damos ás nosas fillas e ás nenas máis pequenas e as que nos deron a nós son unhas instruccións de defensa. Non ten nada que ver as cousas que recibe un mozo, un neno, a hora de sair, a hora de desenvolver o seu ocio, a hora de andar pola vida, que as das mulleres, porque sabemos perfectamente que por debaixo hai todo un sistema que nos vai a poñer en unha situación de compromiso. Entonces, pensábamos que algo iba a acontecer, non sabíamos a dimensión. A dimensión creo que foi bastante máis grande da que esperábamos. A dimensión foi grande e foi grave tamén, porque indica bueno, que é unha cuestión transversal, que eu teño a sensación de que todas e cada unha das mulleres que fixemos ese exercicio atopou algo que merecía ser recoñecido nesa etiqueta, nese hashtag de Prima Acoso. Imos falar enseguida desa iniciativa, pero tamén de que vai pasar a partir de agora, de si isto ten algunha vida posterior. Despois contasmo. Sí, vale. Pero imos compartir esta conversa con Carmen Fouces, tamén está Ernesto Sánchez Pombo. Que tal? Buenas noches. Moi boa noite. Por este lado de aquí, Gonzalo Trenor. Moi boa noite. noite. Fernando Sánchez Salinero. Moi boa noite. E Rubén Pérez, moi boa noite tamén. Uxía Rodríguez. Moi buenas noches. Prima Acoso, esa etiqueta que llegó a nuestras vidas hace unos días, como decía, y que hoy vamos a analizar. Cuéntanos la iniciativa por si alguien todavía no se enteró. Efectivamente, vamos a hablar de esa campaña, esta bajo la etiqueta de Quelén, Prima Acoso, que ha sido todo un boom, lo decíamos antes en las redes sociales. 140 caracteres que han servido para remover conciencias y para hacer reflexionar una iniciativa que animaba a las mujeres a compartir en Twitter o Facebook un recuerdo sobre la primera vez que se sintieron acosadas, amenazadas o humilladas. Esos micromachismos, microacosos que llegan a convertirse en situaciones normalizadas. Vamos a recordar primero esos primeros objetivos con los que nació esta iniciativa. Queremos lanzar unha campaña co hashtag PrimAcoso, donde as mulleres relatemos esa primeira vez. Nos interesa visualizar a base da pirámide, de onde parte todo. Precisamos lanzar unha mensaxe de unidade, que todas as mulleres estamos no mesmo barco. Pedimos a todas as mulleres que busquen no fondo da súa memoria, no fondo da súa cabeza, e que atopen ese primeiro acoso.
La propia Carmen Fouces daba comienzo a esa campaña con este tuit. 6 anos, un veciño que estudaba no seminario volvía as fines de semana, sentábame no colo e acariciábame as pernas. A partir de aquí, deste tuit, la red se llenó de miles y miles de experiencias similares. 13 anos, no recreo do colexio, nenos fan corro para tocar os meus xenitais e os Bus peitos. escolar, 11 anos. Nenos de oitavo meténdome man ao pasar, entre risas 8 normalizadas. años. Un cura que venía a confesarnos nos sentaba en su regazo y nos acariciaba. Aún recuerdo el olor de su 5 aliento. anos, no patio do colexio. Os nenos xogan a levantarnos as faldas por máis que corramos e gritemos que non nos parece divertido. Política en reunión. Olla, é guapa a tipa, di un. Perdoe, vin por lista, non por guapa. A eles nunca lle Inocente din partida iso. de cartas. Si perdía, me tenía que quitar algo. Hombre casado. No te sientas mal, decía. Uns 8 anos. Infancia. O señor do bar dos bocadillos arrinconoume na porta de atrás e tentou meterme man dicindo que se xa tiña tetitas. 6 anos, escola, clases de judo. Un colega tiroume nas colchonetas e bicoume e tocoume por todo o corpo. O profesorado 10 anos riu. no meu cuarto, mudando a roupa, entra un familiar, adulto, fica ali, ollando para min, o que para min foi 11 unha anos. eternidade. Cheguei cedo á escola, pasei por onde estaba o conserxe. Sempre nos daba caramelos. Agarroume, tocoume. Nunca Sáquese denunciei. usted la chaqueta que así estará máis cómoda. Primacoso ou acoso e micromachismo directamente dun profesor universitario. Como ven, la repercusión de esa campaña ha sido enorme, pero lo cierto es que había un objetivo más que sus impulsores mantuvieron en secreto hasta el final. ¿Cuál era? Este. Y es que efectivamente, como ven, el acoso también se produjo tras las revelaciones, confesiones de esas mujeres. Ahora entiendes por qué callan, por qué aguantan, decía esa campaña. Y es que también pudimos leer cosas como estas. No te enseñó tu mamá a resistirte, si hacían cola para manosearla, era porque era lo que era. Esta lagarta tiene la lengua muy larga o primacoso es un hashtag que la dictadura feminista se ha inventado. Bueno, pois esta é un pouco resume desa campaña. Carmen, por que decidides? As administracións teñen que estar comprometidas con este asunto, pero eu teño a sensación que ás veces é complicado xa tratar de enfocar o asunto dun xeito que reflexe realmente a magnitude do problema. Como surde esta campaña? Por que decidides facer isto? Bueno, nos normalmente cando nos enfrentamos a unha campaña deste tipo, tanto a deste ano como a dos anos anteriores, sempre partimos dun consenso, partimos de mesas onde hai representadas entre asociacións de mulleres, mozos, mozas, o sea, é unha decisión bastante colectiva. De aí se tiran varias conclusións, pero o que temos moi claro e o objetivo que sempre marcamos é que sexa o máis real posible. É certo que pasamos mal deseñando as campañas, porque ás veces salen cuestións que son tan dolorosas, pero intentamos non maquillalas, sacalas directamente, darlle a forma publicitaria que consideramos en cada momento, pero sacalas con toda a realidade e con toda a crudeza. Por eso quizás o mellor funcionan, porque son o que son, sin moito máis atrecho. Me interesa un pouco o brainstorm que se producía en torno a esta campaña. Eu non sei como foi ese momento previo que chegastes a decir, pois o mellor hai que falar da primeira vez, non? Porque despois desa primeira vez probablemente viñeron outras. Por que da primeira vez? Pois porque non somos conscientes que nos medios de comunicación aparecen os grandes titulares de prensa das grandes consecuencias. Sí. Entonces, creemos que esa parte está tocada relativamente, pero está tratada. Sin embargo, sempre que nos retrotraemos cara atrás, está todo por facer. Sempre, o sea, tanto a cuestión que teña máis íntima desa alcoba, desa situación íntima das familias que parece que aí non se pode meter ninguén, que é unha especie de santuario, aínda que acontezan delitos e crímenes, pois todo o mundo ten bastante reparo, aí tamén hai que meterse, e despois xa, cando chegamos, pois
furgando cara atrás, chegamos hasta, pues vamos hasta o principio, vamos a ver dónde se agarra, dónde están estas raíces de todo que despois son titulares de prensa. E tirando para atrás chegamos aquí. Prima Acoso decía, probablemente cada unha desas mulleres, se lle propoñedes que escriban según acoso, seguirán aparecendo acosos, non? Sí, si decimos os 6 primeiros, bueno, como churros, o da semana pasada, o sea, exactamente, o da semana pasada. Si podemos decir o último, e seguro que da semana pasada, sí, eso sabemos que había que ceñirlo a unha cuestión concreta, pero éramos conscientes que, como digo, estábamos intentando cuantificar o incuantificable, o que estaba aínda sin cuantificar, e que, bueno, sigue sin cuantificar, pero é como, incluso as mulleres que sabemos que existe, velo por xunto impresiona. E imagina a ese universo masculino que vive paralelo. Entonces eso xa foi... Pois falemos dese universo masculino porque había unha parte que non compartides cando se presentou a campaña e que despois soupemos cal era, porque vos tiñades claro que iba a haber esa reacción, digamos, que se produce habitualmente cando se fala deste tipo de asuntos, sempre hai unha porcentaxe agardo que pequena de persoas que reaccionan deste xeito. Aí están as reaccionarias, imos lembrar despois esas declaracións dese alcalde de Alcorcón de hai uns días, que falabas feministas, bueno, este discurso de sempre. Por que tiñades tan claro que iso iba a estar presente? Porque sabes desde que vai a cousa. Claro, porque estamos donde estamos e sabemos perfectamente que ese tipo de reaccións... Todas estas cosas son moi incómodas, incluso son moi incómodas para as mulleres, pero hai un sector amplo da población, homes e mulleres, fillos do sistema de patriarcado no que levamos 4.000 anos e que aí estamos, é dicir, que isto todo apela a esa bilis que sale cara fora. Tiñamos claro que iba a haber unha redacción furibunda e queríamos demostrar a que nos enfrentamos as mulleres cando falamos e cando decimos en tromba o que existe. E é claro que nos enfrentamos a unha hostilidade tremenda e ademais é directamente proporcional ao poder da muller. Cando a muller ten certo poder, e poder político neste caso, o ataque xa é brutal, é como se esa persona non sentira nin padecera. Reaccións tamén moi positivas, tamén hai que resaltar todos eses homes que se sentiron concernidos por isto que estaba acontecendo. Tamén interesante que isto tamén iba dirixido a eles, a eses homes que estaban un pouco recoñecendo situacións que viviron probablemente todas e cada unha das mulleres, non? Claro, ese foi un efecto colateral fantástico, fantástico, e ademais nos fixo ver esa catarse e ese acto de contrición de moitos homes de decir, eu me vexo representado en ese rapaz no patio da escola que eu fixe, pero agora recoñezo que son xente que vive en igualdade, que están a prol da igualdade da hora de maiores e que foron capaces de públicamente pedir perdón, incluso facer un chamamento a que se acheguen outras persoas, outros homes. Por lo tanto, eu creo que aquí hai unha liña de traballo que está por facer, que é traballar as masculinidades. O feminismo e todo o movimento de mulleres levamos moitos anos traballando en empoderar as mulleres, en darlle ese poder. Sin embargo, temos moi desenfocado o tema das masculinidades. Eu creo que hai que ir por aí. Necesitamos a eses homes capaces de facer esa reflexión. Porque, Carmen, a xente que levades tantos anos traballando en isto, directamente dentro dunha institución pública, facendo campañas, tratando de concienciar a xente do que está acontecendo, como explicades, que sentides cando a realidade sigue sendo tozuda? Non somente con xente dunha determinada xeración, sino que os estudos indican que hai un problema entre a xente moza, moitos educados teóricamente en igualdade, en nenas, en adolescentes, en rapazas que están consentindo determinados comportamentos. Que explicación tes ti para isto? Xa sei que é unha cousa moi complexa, Carmen, pero ti que sensación albergas en relación con este asunto? Porque... Eu teño esperanza, Tes esperanza? Sí, eu teño esperanza, porque sí é verdade que hai un gran tsunami que vai arrastrando, pois, tanto medios de comunicación, novos programas, televisión, redes sociais, bueno, pois hai todo un sistema que está apuntalando ese sistema anterior que en algún momento pudo estar un pouco máis feble, pero eu creo que sigue habendo xente moi potente aí detrás, con capacidade suficiente de transformación. E o que temos é que lanzarlle, que esta é unha das cuestións que quizás tamén é importante, decirlle a xente moza que todas as cousas que están elas a vivir, que non son froito de que esta sociedade nin está máis violenta ou menos violenta, que ven de atrás, é
a eterna guerra de xénero, esa gran guerra e esa bella guerra que nos ven percorrendo ao longo de todos estes anos. Por lo tanto, estamos máis ou menos en unha situación cambiado, un pouco maqueado, porque ahora son a través das redes sociais, e hai, efectivamente, igual que o primacoso sirve as redes sociais para divulgalo, tamén sirve para todo o contrario. Importantísimo identificar, que eu creo que aí sí que temos un retroceso, a identificación da violencia. As nosa xente moza non identifica a violencia dunha maneira clara e contundente. Desculpa moitas actitudes que creemos que deberían de ser recoñecidas como violentas. Carmen, que ides facer con Primacoso, con esta criatura que xa creastes e que teño a sensación que ten moito poder, que ten moita fortaleza, non? Sí, como digo, intentábamos poñer en riba da mesa esa realidade. E eu creo que agora, con toda esta recompilación de todos estes datos, precisamos facer un estudo fondo e importante. Vamos a contar ca universidade, vamos a intentar facer todo un traballo alrededor de toda esta documentación, codificar, buscar, sacar parámetros e sacar un pouco unhas conclusións que nos podan seguir para traballar. É certo que temos moito traballo por diante, porque, como digo, hai novos retos dentro deste gran movimento, pero eu creo que este tipo de cuestións cambian a mirada. A definición máis clara que tuve desta campaña, é o que decía outro día o alcalde de Pontevedra cando lle preguntaba, é cambiar a mirada do que estamos intentando definir como violencia. Non é tanto esa paliza, non é tanto, por suposto que o é, pero esa é a consecuencia xa final, que hai todo un proceso previo sobre o que se asenta, e iso para nós é fundamental, e creo que nós como Concello é cara onde temos que traballar na prevención e nese tipo de denuncias. Moitas experiencias parecidas, ademais, non? Os entornos dos acosos se repetían en moitas ocasións. Todas nos sentíamos reflexadas en os outros, en todos, non? E, bueno, as idades son moi parellas, máis ou menos en unos rangos, tamén o sector de curas queda bastante mal parado, aí hai tamén moito que falar, porque é incrible que en este momento sigamos confiando en determinadas institucións que teñen máis que demostrado e que non sabemos moi ben se teñen tomadas as medidas necesarias. Ti personalmente, falabas antes desa viaxe interior que cada unha tivemos que facer para lembrar eso, ti inauguras esa campaña. Personalmente, tiveches que facer esa viaxe tamén? Sí, claro, porque eu sabía, porque ademais este tipo de cousas cando che pasan, cando nos pasan de pequenas, todos sabemos que algo raro nos está pasando, pero non sabemos que nos está pasando. E entón, cando xa nos facemos maiores e o reflexionamos, é cando nos damos conta de que nos pasou. Entón, eu sí recordo aquelo, pero tiña aí guardado na memoria que decir, bueno, hai que ser, porque era unha confianza de familia, de veciños e demais, non? E sí, tiven que facer o meu percorrido. Me consta que hai mulleres que estuveron toda a noite con a piques de darlle o tuit e que tuveronse que levantar. Houve situacións moi difíciles. E cando os 140 caracteres sobran, cando con unha frase o dis todo, é que a situación é gravísima. Pero vos consta xente que non chegou a mandar o tuit? Xente que mandou por privado e que quixo que o compartira eu desde as miñas redes para que non se identificara, e xente que o fixo pola mañán, despois dun proceso largo de catarse, e que me chama dicindo, mira, acabo de facer público algo que para min é muro. Bueno, pois temos unha mesa con bastantes homes, por certo, Iván Puentes, moi boa noite, que ven tamén de Pontevedra, e quería saber o vosso punto de vista tamén deste asunto. Vou empezar por Rubén. Felicitar a iniciativa, creo que sobre todo é descorazonadora, non? Porque todos temos fillas, temos irmáns, temos... E ao final é unha extensión brutal que Pero vos sodes conscientes desto? Non, eu a verdad que a primeira vez que o vin, aparte o vin precisamente, non coñecía a campaña, senón foi por Ana Pontón, polo efecto que tivo Ana Pontón. O impacto, polo menos, a primeira parte que sen, porque logo todo iso ten un recorrido moi difícil, educativo, incluso de formación de docentes, a trivialidade con que moitos docentes, non? Tratan esas cuestións, sobre todo no ámbito escolar, nas primeiras etapas da escolar. Dende logo descorazona saber en que sociedade estamos enriba da mesa. E tamén é certo que cando vas sobre todo acercándote aos mozos, digo acercándote, te vas facendo maior e ves a xeración que ven por detrás
como máis lonxana. Eu sempre pensaba que era mozo, ata que un sábado pola noite saes e te das conta que xa non eres mozo. E te dicen, señor, ten hora. Exacto, o señor, pero eu como levo barba de moitos anos, xa fai moitos anos que me chaman señor, pero sí que é certo que te asustas a pérdida de determinadas cuestións que pois a mellor unha xeración as tiña máis asumidas e os mozos eu creo que vamos a perder en cuestións de acoso, en cuestións de tratamento ás mulleres, vamos a perder un traballo importante de xeracións anteriores. Pero sí que é certo que a campaña, a posición mediática e sobre todo a preocupación sí que é capaz de xenerar en todos nós. E agora que quedaría que as administracións foran capaces de ir para ello. A mí me interesa moito preguntarvos se vos erades conscientes desta situación, porque eu creo que esa catarse da que ti falabas antes, individual, de cada unha das mulleres que participou, tivo tamén un efecto colectivo, cando se compartiu todo eso. Había algo que todas sabíamos que acontecera, que todas éramos coñecedoras ou non de que acontecera, pero eu non sei se da parte dos homes, Fernando, vos vivistes todos sabendo, conscientes de que isto acontece todos os días. Hombre, una vez que describe las conductas sí que las puedes haber reconocido de haberlas visto, ¿no? Es decir, otras muchas no, quiero decir que no las has visto en primera persona, ¿no? Por eso creo que es fantástica la iniciativa, porque yo creo que va a la raíz de las cosas y no como otras que lo denuncian como de más desde fuera. Esta lo que hace es que no solo visibiliza, sino que da la oportunidad a cualquiera que esté en esa situación de reconocerlas, ¿no? Tanto de forma activa como de forma pasiva, que si no a lo mejor pasan desapercibidas o quedan incluidas dentro de un caldo cultural que las medio justifica o entiende. Entonces, en el momento que la gente empieza a ver que cualquier otra persona, ¿no? Tanto chicos como chicas, digo los primeros acosos, ha sido algo por el que ha pasado muchísima gente, hace que la sensibilidad crezca de forma casi exponencial. O sea, me parece una iniciativa fantástica, buenísima y además muy acertada desde el plano de, digamos, de la persuasión sobre algunos elementos, porque hay otras que es como más matraca, que vende menos. Esta yo creo que va a donde tiene que ir. Y lo que, solo por comentar una cosa lo que ha dicho, lo que no estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado, fíjate que estoy de acuerdo con casi todo, es que cuando las mujeres tienen poder, el ataque de género se vuelve todavía más intenso. No estoy para nada de acuerdo, es cuando no tienen poder, cuando son mucho más vulnerables y cuando reciben mucho más la presión de todos los sentidos porque no tienen posibilidad. La que tiene poder tendrá mogollón de ataques de todo tipo, pero no confundamos los ataques de género, que son estos que estáis describiendo, que son de problema, con los ataques en el que uno se pueda refugiar. Quiero decir que de la misma manera que... a resposta No, digo porque lo ha introducido, a ver si ahora vamos a victimizar a quien tiene el poder, tiene más ataques que quien no tiene poder. No, quien no tiene el poder tiene muchísimos más ataques porque normalmente el mierda se prevale de las situaciones de poder. O sea, el mierda que hace cualquier tipo de ataque se sirve de que tiene un poder. Y luego otra cosa, dado que habéis hecho esto, sugiero que hagáis otro, porque lo que sí que está claro, tanto como lo has descrito como lo describen todos los participantes, es que deja huella, ¿eh? O sea, parece que estas cosas son inocentes y no lo son, porque lo recuerdan después de muchos años. Bueno, aparte de lembralas, Carmen, algún dos que recuperamos hoxe falaba non denunciei. Hai comportamentos, houve situacións delictivas, efectivamente, delictivas. Incluso contestacións delictivas. Incluso contestacións delictivas. E de feito para nós foi moi duro non intervir, por eso non queríamos desvelar o terceiro obxectivo, porque queríamos ver as reaccións sin que a xente se sentira observada, e non podíamos contestar para que non se sentiran observados. E era duro escoitar e ver cada determinadas cuestións. E as persoas que son así, que teñen determinada proxección pública, hai a moita xente que, pois non sei se é por morbo ou por que aínda se coloca en unha situación de máis poder, atacan dunha forma absolutamente delictiva en algúns casos. O sea, que lo hagáis para el bullying de los niños. Sí, bueno, claro, igual lo mismo. Claro, era para una cosa. Te escucho enseguida, Gonzalo, pero déjame un momentito porque es que hoy mismo en los periódicos, en La Voz de Galicia, aparece publicada una noticia, Uxía, que queríamos recuperar esta noche. Un cartel muy oportuno, en Melide. Pues efectivamente, hoy tenemos que hablar precisamente de este cartel. Es uno de los números previstos para el Festival de Magia del Ayuntamiento de Melide, un festival financiado tanto por el Concello como por la Diputación de A Coruña. Este año, su espectáculo estrella parece ser este que ven aquí,
que ya está dando mucho que hablar, como no. Un show de magia erótica que se publicita, aquí lo podemos leer con esta frase: yo pongo la varita y tú pones el conejo. Ya se imaginarán que la polémica está servida y no es para menos. Debajo de este eslogan, los dos patrocinadores, que como decía son el Concello y la Diputación. Mientras la alcaldesa de Melide, del PP, defiende que se trata solo de una estrategia de marketing. Por ejemplo, desde la Diputación, Goretti San Martín, del BNG, ya ha pedido que los fondos de este ente se destinen a financiar otro tipo de números, así que precisamente... Un apunte, Uxía, de algo que está estes días, está acontecendo en Melide. Gonzalo, repito un pouco la mesma pregunta, a mesma sensación. Erades conscientes, sodes conscientes os homes desta situación? Hombre, yo creo que algunos hombres sí. Habrá otros que tendrán la más absoluta insensibilidad y serán completamente ciegos. Pero bueno, yo, y además me alegro de poder presumir de que la mayoría de los hombres de mi generación, de los hombres y de las mujeres, comparten, o por lo menos reconocen que son testigos o reconocen este tipo de hechos. ¿Realmente crees eso? Sí que lo creo, o por lo menos necesito creer eso para seguir. Yo es que creo que si os pidiera un ejercicio de que recordarais las últimas 24 horas en vuestras diferentes actividades profesionales, de comentarios, simplemente comentarios que vosotros escuchasteis, inapropiados, fuera de lugar, seguro que todos y cada uno de vosotros recordabais alguno. ¿Sois capaces de decirme alguno? Es muy probable, es muy probable. No digo por vuestra parte, que fuerais testigos. Micromachismos, microacosos y no tan micros, lo sigue habiendo. Pero sí que creo que hay menos, o por lo menos las alertas están encendidas, quiero decir, o sea, por lo menos creo que hay más mecanismos de defensa ahora de los que podía haber antes, ¿no? Creo que el hecho de que se visibilice este tipo de acosos es muy importante, creo que es muy bueno, creo que es también muy bueno que se ponga en primera persona, que no hablemos del acoso, que no se hable de este machismo siempre en tercera persona. Al final parece que lo estamos llevando a un ámbito académico o a un ámbito casi de crónica periodística, y el ponerlo en primera persona creo que es muy importante porque, oye, nos permite dimensionarlo de mejor medida. Y además creo que es un ejercicio para aquellos que participaron en esta campaña y que hicieron eso. Creo que fue un ejercicio muy valiente y además que les tuvo que costar mucho tomar esa decisión, porque sobre todo pienso en los políticos y como político a veces lo que no queremos es ser los protagonistas de la acción política, sino que a veces lo que pretendemos es que la acción política recaiga en los demás, y el reconocer que tú mismo eres un protagonista de eso, pues creo que es bueno, pues un mérito muy importante. Me estáis entrando poco en la percepción que como hombres habéis tenido o tenéis de esta historia. Creo que eras tú, Rubén o Fernando, que decís que no eres exactamente conscientes de la envergadura de esta historia. Por supuesto podéis decir lo que os venga en gana, pero me interesa esa parte. Decías, Carmen, que había que trabajar la masculinidad, de que en todas las campañas que se están haciendo o que se han venido haciendo probablemente hay ese déficit, ¿no? Ernesto, tú, como veterano de la mesa, eres consciente. Al revés, tú sabes perfectamente que a mí los temas de abusos sexuales, prostitución y pederastia, voy a decirlo, me ponen de muy mala hostia. Es decir, lo digo así clarísimamente, me ponen de muy mala hostia porque me parece absolutamente inaceptable, que gente que tenga dos dedos, que no sean unos descerebrados, evidentemente, claro, los descerebrados ya cualquier cosa, ¿no? Pero gente normal que trabaja, que ha cursado unos mínimos estudios, que tiene una familia o lo que sea, que pueda participar en todo esto. Y ahora hablaré del contenido del programa. Claro, a mí me queda lejísimos, por ejemplo, que se produzcan abusos sexuales, como se veía ahí, a niñas de 4, 5, 6 y 8 años. O sea, esto me parece absolutamente... Es que para mí es una película de ciencia ficción, de verdad, os lo digo en serio. Pero no entra en mi mundo, y probablemente en el mundo nuestro no entra nada de esto. Es decir, pero parece ser que sí que hay una serie de gente en la que sí le entra. Y además es que me parece, yo siempre dije que el problema de los abusos sexuales y el problema de la prostitución, que yo incluyo ahí, y el problema del maltrato y de la violencia machista y de la pedrastia, de todo esto,
Yo siempre digo que es un problema de educación, que nos va a llevar mucho tiempo, que nos va a llevar 2 o 3 generaciones educar. Pero claro, es que ahora resulta que viene el programa Prima Acoso y resulta que ahí aparecen los profesores, que son los que tenían que educar, los curas, que son los que tenían que educar, y por cierto, para mí no es ninguna sorpresa, los conserjes, que también deberían de formar parte del sistema educativo, los profesores universitarios y los amigos de papá. Es decir, familiares. Familiares, sí, bueno, familiares y los amigos de papá, que son todavía, Gonzalo, yo creo que peor todavía, incluso que los familiares, que son exactamente sobre los que tenía que reposar la mayor responsabilidad de eso. Después es que Carmen dijo 2 cosas, inició la entrevista con 2 cosas que a mí me estremecen. De verdad que yo estoy muy alejado de esto, porque, o sea, es que yo soy un poco... Pero yo insisto, Ernesto, es que de verdad, insisto en la pregunta. Soy un fascista. Sí, pero yo insisto en la pregunta. Tú, un hombre que has tenido grandes responsabilidades, que has estado en grandes despachos, en grandes entornos, tú haz la reflexión de cuántas veces has escuchado comentarios inoportunos, situaciones violentas. Mira, comentarios inoportunos, yo creo, tú decías antes, repasemos, lo escuchamos, yo creo, pero vosotras también, lo escuchamos todos, los que formamos parte de la sociedad, yo creo que cada media hora, cada 10 minutos y tal. Situaciones de estas, no. Situaciones de estas, jamás. Es decir, jamás, porque yo creo que nadie de mi entorno las provocó, probablemente las sufrió, de gente de mi entorno que las sufrió, muy próximas a mí, que sufrieron ya de mayores acosos muy desagradables, ¿no? Pero yo creo no haber trabajado con nadie, ni tener a nadie a mi lado, eso que tocase una niña de 5 años o un niño de 8, o lo que decía la buena de Ana Pontón, o lo que decía la propia Carmen. Es que a mí esto se me sale de mi mundo. Yo entiendo perfectamente. Y además es que lo decía, no sé si era Gonzalo o Fernando, no, lo decía Carmen. Esto es el principio que casi siempre acaba eso, en una violencia machista, en unos abusos ya de otro calibre y tal. Pero a mí me cuesta muchísimo trabajo creer, os lo digo, que una persona con una educación mínima, o sea, pues a lo mejor es que... Déjame, me falta Iván. Lo que pasa es que aquí, ojo, aquí muchas de las cosas que estamos hablando, no estamos hablando de esos micromachismos, de los típicos debates de género y tal. Aquí estamos hablando de acosos sexuales, estamos hablando de abusos infantiles y de cosas que van más allá de eso que siempre decimos de los micromachismos en el lenguaje, en las actitudes, en las conductas. No, claro. Pues yo digo que en esta campaña lo que hemos visto es algo incluso mucho más grave de eso que a veces pues denunciamos, que a veces es verdad que ponemos el foco precisamente en esos micromachismos. Déjame, Gonzalo, me falta Iván, ya sé, pero podríamos estar toda la noche hablando de cosas que suceden en estas horas. ¿A ti te sorprende o sorprende? En las últimas horas lo habrán escuchado, y si no, le invito a que lo hagan, al alcalde de Alcorcón, una localidad no pequeña, un representante político. Es cierto que ha pedido disculpas con la boca un poco pequeña, pero ¿se puede pedir disculpas por haber dicho esto? A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario, vigente e incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista, influyendo, opinando y imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hai que pensar. Bueno, isto dura moitísimo máis, Iván, pero busco a túa sensación escoitando isto, Carmen. A ver, este é un dos mecanismos máis bellos e máis utilizados para desmantelar todo o que é a denuncia do feminismo e do traballo feito a prol da igualdade. É básico, é dicir, o machismo para manterse necesita retroalimentarse. Entonces, o descrédito, vender que as mulleres, e isto é unha cousa que vende moi atrás, que as mulleres somos emocionais, que as mulleres estamos suxeitas a un tío vivo hormonal, que as mulleres somos subxetivas, que incluso somos un pouco lerchas, que non somos de fiar. Isto é algo que está trufando toda a nosa cultura. E de aí nace que calquera das cuestións que nos poñamos en riba da mesa, non hai máis que ir a ver como se enfoca unha denuncia por violencia machista que automáticamente se pon en dúbida a testimonia da muller e as cousas que dice e demais,
Claro, ao final o que estamos a facer é desprestixar absolutamente todo o que nos digamos, todos somos unhas fracasadas, todos somos unhas Hai unha amargadas. expresión que tamén se utiliza moito, que ten que ver con insatisfacción sexual das mulleres que non e saben que nos satisfacen eles. Exactamente. Iván. Sí, a ver, a mí, por parte do alcalde de Alcorcón, eu creo que a diferencia entre el e millóns de homes e mulleres, incluso deste país, que defenden ese discurso, é que el ten un micrófono e o escoitamos os demais, o podemos criticar e se ve obligado a pedir disculpas por algo que ademais non cree que dixera nada malo nin nada extraño, non? Sino porque afortunadamente hoxe é políticamente incorrecto decir iso, non? Pero eu estou convencido que eso non é un caso aillado, nin é un friki, nin é un raro que opine así. Ese tipo de comentarios os escoito con certa asiduidade a moitísimos homes, insisto, e a mulleres tamén, a moitas mulleres que teñen esa idea do movemento feminista, novas, por certo, moitas delas tamén, non? Que efectivamente, tal e como decía Carme, precisan desprestixar ese movemento pois para que non teña éxito, non? E despois, con respecto á campaña, a mí pareceme evidentemente unha boa iniciativa e unha boa campaña, sobre todo por unha cousa, non? Primeiro, porque visibiliza uns datos máis aló dos datos oficiais aos que estamos acostumados, é dicir, ponlle nome, apelidos e cara en primeira persoa a esas situacións de acoso, e sobre todo, con algo con respecto ao que decías ti, Fernanda, permítenos ademais a moitos. Todos temos claro que pegarlle a unha muller é unha situación de violencia machista, ou todos temos claro que decirlle en público que unha incompetente, unha inútil, é unha situación de violencia machista. Pero probablemente todos nós convivimos na escola, por exemplo, en determinados ámbitos, con situacións que veíamos como xogos normais, inocentes, sin maior trascendencia, que nesa franxa, do máis leve, se se poden facer escalas, que sí que se poden facer, que nunca identificamos como violencias machistas ou como situacións de acoso, e que realmente, iniciativas como esta nos permiten reflexionar e nos permiten, hoxe, o mellor 30 anos despois, darnos conta de que aquelas situacións que vivíamos si eran situacións de había alguén que as estaba vivindo dun xeito distinto, non? Claro, evidentemente, quen a recibía ou en función do sexo, que se veía máis que como unha cuestión inocente, como excepción de vulnerabilidade, non? Eu creo que os homes, pese a que intentamos, no caso de que o intentemos, non? Poñernos no caso das mulleres que sufren algún tipo de acoso, de maltrato e tal, non somos capaces, pero non somos capaces por un problema de educación. Sempre dicen, España é unha sociedade, en España hai machismo, e tal. Eu sempre digo, non, en España non hai machismo. España é unha sociedade machista, porque que levamos séculos con unha educación machista. Entón, é que a mí me... Ponte no lugar de unha muller que, pois non sei, que contaba Ana Pontón, que contaba este tal, que me resulta... Bueno, fala de Ana Pontón, efectivamente foi unha destas testemunhas máis comentadas como consecuencia da visibilidade política de Ana, trascendencia de que a responsable do Bloque Nacionalista Galego diga isto. Que importancia, Carmen, ten isto? Porque tamén hai outros mitos que falan de que as acosadas pertencen a determinada clase social ou pertencen a determinado ámbito, que isto dos acosos acontece en determinados sitios. Que importancia ten que persoas como Ana Pontón, como ti mesma, se recoñezan nesta figura de acosadas, digamos? Ou como a ti, que tuveste tamén a xenerosidade de facelo, vamos a ver, a segundo objetivo era decir que todas as mulleres, por ser categoría muller, estamos no mesmo barco. En este ámbito estamos todas no mesmo barco. Todas, de algunha maneira ou doutra, en algún momento da nosa vida, temos algo que decir. Había xente que me decía, eu de aspecto sexual non teño, ora, laboral, e bueno, pois, que non se trata, se trata de decir que nós non somos iguais. E o que decíamos, o que decías de ser capaces de os homes de ver a situación de como se sinte unha persona acosada, como... É moi fácil, tú vas a un aula con homes e mulleres e lle dices ás mozas que medidas sabedes adoptar para evitar que correr un perigo cando vades para casa pola noite, e aparecen media dúcia de medidas, agarrar as chaves, levar as chaves na man, o móvil encendido. Hai unha serie de mecanismos que nós sabemos desenvolver. Os rapaces non saben decir ninguna, porque non teñen que pensar en eso. Entón, esos son
diferencias de mundos abismais. Son mundos diferentes. Abismais. E aí é onde nos queríamos poñer isto en riba da mesa e que nos déramos conta de que eso é así, que necesitamos son mundos compartilo. diferentes históricamente. Efectivamente. Que nos vai levar moitísimo tempo, por moi boa voluntade que teñamos, que eu creo que, como dicía Gonzalo, as xeracións, que eu xa non sou de Gonzalo, pero quero dicir que as xeracións nosas xa todas... Pero polo menos pensan de velo, outro xeito. recoñecelo. Que está, Claro, que dá a claro. sensación que solamente está, é dicir, isto de cantas denuncias hai, cantas asesinadas, non, é que é moito máis grande. Pues Carmen, de verdade, enhoraboa pola iniciativa, estaremos pendentes de esa segunda parte que ten que ver con esta campaña, ese traballo científico, digamos, Sí. para ordenar todo este material que de xeito espontáneo fixeron todas estas mulleres que participaron nesta catarse colectiva. Para min, personalmente, moi importante que hoxe neste programa falemos deste asunto, así que de verdade, moitísimas grazas. Gracias a vos. E estaremos pendentes do que Gracias. facedes. Graciñas, Carmen. Gracias. Imos facer unha pausa publicitaria e enseguida voltamos para falar de outros asuntos.